Demasiada indecisión en medio de alta volatilidad en los mercados financieros durante la semana pasada, incluso con el dato de inflación de Estados Unidos saliendo en línea con lo que se esperaba durante el viernes. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante la semana pasada tuvimos el dato del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, el cual salió en línea con lo que se esperaba. La economía estadounidense se expandió un 1,4% durante el primer trimestre de este año. El dato de inflación del viernes, el PCE, Personal Consumption Expenditures, también salió en línea con lo que se esperaba y aparentemente la inflación en Estados Unidos paró de subir. Aún así, las acciones no se movieron demasiado y se estuvieron toda la semana prácticamente consolidadas, pero en medio de alta volatilidad. El dólar también estuvo algo consolidado frente a sus principales contrapartes, pero frente al peso mexicano intenta retroceder otra vez a la baja. Frente al real brasileño, el dólar mantiene un fuerte impulso alcista. Sobre el gráfico diario del Dow Jones podemos observar cómo el índice estuvo prácticamente toda la semana consolidado justo por encima de los 39.000 puntos. Todavía se mantiene una leve tendencia alcista a medio plazo y es posible que el Dow Jones intente venir a visitar la zona de máximos históricos en los 40.000 puntos. Hacia abajo el Dow Jones tiene un buen nivel de soporte en los 39.000 puntos y en la media móvil exponencial de 55 días. Sobre el gráfico diario del S&P 500 podemos observar que el índice estuvo toda la semana consolidado justo por debajo de la zona de máximos históricos en los 5.521 puntos. Desde aquí el S&P 500 podría salir en cualquier dirección, pero todavía se mantiene esa tendencia alcista a medio plazo. Hacia abajo, la zona de la media móvil exponencial de 55 días en los 5.309 puntos podría actuar como soporte para el S&P 500. El Nasdaq 100 retrocede otra vez hacia la zona de máximos históricos en los 20.000 puntos, pero todavía no ha podido confirmar una ruptura real por encima de ese nivel. Por encima de los 20.000 puntos, tal vez la zona de los 20.500 puntos actúe como resistencia para el Nasdaq 100 y de retroceder hacia abajo, la zona de los 19.000 puntos podría actuar como soporte. El Bovespa de Brasil continuó retrocediendo hacia arriba durante la semana pasada, pero durante el viernes frenó ese impulso alcista alrededor de la media móvil exponencial de 55 días y 200 días. Aún así es posible que el Bovespa intente continuar subiendo hacia la zona de los 126.000 puntos. Hacia abajo de regresar otra vez a la baja, el soporte más relevante sigue estando en este mínimo alrededor de los 119.000 puntos. Aunque la inflación en Estados Unidos aparentemente paró de subir, el dólar todavía se mantiene muy indeciso frente al euro y frente a la libra. Frente a las principales divisas de América Latina, el dólar aumenta su impulso alcista, aunque frente al peso mexicano encuentra algo de resistencia. Sobre el gráfico diario del dólar frente al peso mexicano vemos que la paridad llega a la zona del 18.50 donde frena este retroceso alcista y es posible que se mantenga encajonado en medio del 18.50 y el 18.00. Frente al real brasileño, el dólar aumenta considerablemente su impulso al alza y llega al 5.60. De continuar subiendo es posible que llegue a visitar la zona del 5.70 o de retroceder hacia abajo, esta zona alrededor del 5.40 podría actuar como soporte para el dólar frente al real brasileño. El euro frente al dólar estuvo toda la semana oscilando alrededor del 1.0700 sin tomar una dirección clara, aunque a corto plazo se mantiene una leve tendencia bajista. Es posible que esta paridad continúe alrededor de estos niveles hasta que salga el dato de empleo de Estados Unidos de este viernes. La libra frente al dólar también se mantiene muy estancada o consolidada en medio de la media móvil exponencial de 55 días y la media móvil exponencial de 200 días. Este nivel del 1.2600 ha actuado como un buen soporte, pero de romper por debajo de esa zona, el próximo nivel de soporte más relevante para la libra frente al dólar podría estar en este mínimo alrededor del 1.2454. Los bienes básicos también estuvieron muy consolidados durante la semana pasada, pese a que el dólar se movió algo. El oro continúa estancado justo por encima del 2.300, mientras que la plata encuentra algo de soporte en la media móvil exponencial de 55 días. Sobre el gráfico diario del oro vemos como el oro se estanca
justo por encima del 2300, por donde también está la media móvil exponencial de 55 días. Vemos que no tiene una tendencia clara a corto plazo y se mantiene en una zona de congestión, pero a medio plazo se mantiene una tendencia alcista. Hacia arriba, la resistencia más relevante para el oro sigue estando en el pico de máximos históricos en el 2450. Vemos que la plata retrocede hasta la media móvil exponencial de 55 días, donde encuentra algo de soporte y es posible que intente rebotar de aquí hacia arriba, pero la plata ya ha rebotado varias veces al alza desde esa misma media móvil, así que entre más veces venga y visite esa media móvil, más aumentan las probabilidades de que la rompa. De romper hacia abajo, el próximo soporte más relevante para la plata estaría en la media móvil exponencial de 200 días alrededor del 2600. El crudo también estuvo muy estancado y muy consolidado durante la semana pasada, formando lo que aparenta ser una bandera sobre el gráfico diario. El petróleo WTI se estanca entre el 82.00 y el 80.00, pero es posible que continúe subiendo hacia este pico en el 84.25. Mientras que el Brent también forma una especie de bandera sobre el gráfico diario con una resistencia en el 86.00. La próxima resistencia por encima de ese nivel para el Brent podría estar en este pico alrededor del 88.58. Bueno, amigos y amigas, para esta semana el dato más importante que tenemos en el calendario económico es el del viernes, cuando va a salir NFP o nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Si el sector laboral en Estados Unidos se mantiene fuerte, es posible que la Reserva Federal se demore un poco más en empezar a bajar los tipos de interés, pero si el sector laboral estadounidense muestra señales de debilidad, eso aumentaría las probabilidades de que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés en septiembre. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.